Buenas noches. Vamos a hacer algo antes de iniciar con la prédica. Vamos a hacer un ejercicio. No, esos ejercicios no. Vamos a hacer un ejercicio. Primero observen la figura de la que puse para anunciar la prédica. Si ustedes ven, hay unos corazones aquí, si se pueden distinguir. Hay un señor llorando y hay un martillo que le está dando por la cabeza. Y le dice, te amo. Ustedes hallan algo que no está como que calza, como que no calza ahí. Resulta que no calza. O sea, le digo te amo, pero le doy un martillazo. Bueno, eso es algo como incoherente. Y vamos a predicar acerca de la coherencia. Pero antes, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a inhalar. ¿Quiénes pueden respirar aquí? Todos. Entonces nadie se escapa de este ejercicio, como nadie se escapa de esta prédica. A ver, inhalemos. Exhalemos. Otra vez. Ahí nos quedamos. Volvemos al final. Ese es el ejercicio. No lo están entendiendo y no lo van a entender hasta que termine la enseñanza. Lo que hicimos fue respirar. Así de fácil. No se ve extraordinario, no se ve sobrenatural, no se ve como algo que tenga importancia, pero cuando terminemos esta enseñanza vamos a ver lo importante que es respirar. No solamente para vivir, sino para adorar. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos guíe en la mente, en corazón y espíritu. Coherencia es como se llama la enseñanza de hoy. Y vamos a pedirle, Padre bueno, en tu santo nombre te rogamos una vez más, Señor, que dirijas nuestra mente y espíritu hacia ti, como solo tú lo sabes hacer. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar con entendimiento, Señor, a poder saber discernir, a poder ver el mensaje de misericordia y de amor, como lo decía Alexis, en medio incluso de la disciplina, Señor. Porque en medio de todo lo que haces para nosotros, está por encima la misericordia. Gracias por amarnos, guíanos, bendícenos como lo has hecho hasta este momento, y ayúdanos, Señor, a llevarnos perlas de sabiduría en esta noche. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Coherencia. Coherencia, la definición de coherencia es integridad en acción. Esa es la definición de coherencia. Cuando decimos que algo es coherente, significa que es una acción íntegra, que es intacta, es pura, sin que le falte nada. Eso es lo que se supone que es coherencia. En el caso de lo que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar de la coherencia espiritual. Según la Biblia, ser coherente espiritual significa vivir de acuerdo a los principios y valores enseñados en la Biblia, a actuar de una manera consistente con la fe y la moral cristiana. Se considera la coherencia como una señal de madurez y una profundidad de la fe en cada creyente. Así que cuando nosotros actuamos, debemos de actuar conforme a lo que decimos que somos. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nuestro acto debe ser coherente a lo que es ser un hijo de Dios. Si nosotros decimos que nos amamos unos a otros, como lo hemos venido diciendo desde que inició este culto, entonces nuestros actos, nuestras acciones deben ser coherentes conforme a lo que decimos ser. No puede ser que digamos que nos amamos y como en la imagen nos estén dando un martillazo. No podemos decirle a la esposa te amo y por otro lado estarla lastimando. No podemos decirle al esposo te amo y por otro lado estarlo avergonzando. No podemos decirle a nuestros hijos que los amamos si no estamos al cuidado de sus necesidades básicas como hijos que son o como almas que Dios nos dio a guiar. O sea, nuestra conducta debe ser coherente con lo que digo que soy. Caso contrario, entonces caemos en una incoherencia en nuestros actos, lo que nos lleva a nosotros a ser
cristianos incoherentes. Y si pudiéramos valorar nosotros o evaluar cada pecado del creyente, si pudiéramos poner un pecadómetro en el cual digamos, mira, mentimos 15 veces, murmuramos 20 veces, hicimos esto 30. El pecado más recurrente es la incoherencia entre lo que decimos que somos y entre lo que hacemos. Ese es el pecado más recurrente para todos. Cuando Jesús habla con los fariseos, cuando les llama la atención en el capítulo 23 de Mateo, solo voy a hacer unas menciones, no voy a ir a la lectura. Cuando el Señor viene y les llama la atención, lo que se conoce como los ay, hacia los fariseos, y el ay es una respuesta de dolor. Si usted se maja un dedo, ¿cómo hace? Ay. Y cuando él le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, les está anticipando el juicio que va a caer sobre ellos, porque eran incoherentes en su actuar. Ellos, según lo que describe nuestro Señor, y solo voy a tomar unos puntos muy rápidos, no hacen lo que dicen. O sea, hacen una cosa y dicen otra. Eso es una incoherencia. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. O sea, le piden a la congregación algo que ellos no cumplen. Es como que si yo estuviera aquí con un cigarro fumando y les diga a ustedes, no fumen, no fumen, y yo estoy fumando. Eso es incoherente. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no griten, y gritamos, eso es incoherente. O sea, no hay una asociación en la cual usted pueda decir lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo es íntegro, es pleno, es completo. ¿Por qué hacen ellos eso? Bueno, porque ellos dicen que lo hacen, según lo que describe nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, todo lo hacen para que los vea la gente. Ya ahí hay una incoherencia también de la fe, porque no lo hacen para agradar a Dios, no lo hacen para exaltar el nombre de Dios, lo hacen para que los vean. Aparte de eso, uno de los reclamos, y digo uno porque son bastantes los reclamos que el Señor le hace, les gusta el primer puesto en los primeros asientos, que los saluden y les llamen maestros. O sea, si yo tomo eso y lo resumo a una sola palabra, ¿cuál sería la palabra que podría aplicar a esto? O sea, salúdenme, abrácenme, tírenme para arriba, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más aplaudido, el más exaltado, o sea, yo soy la persona más importante de este lugar. Eran incoherentes realmente con lo que Dios estaba demandándoles de proteger, cuidar al pueblo desde la espiritualidad. ¿Cuál es la palabra que abarca todo esto y que nos puede encerrar a nosotros en un reclamo con solo decir una sola palabra? Se llama orgullo. El orgullo que tenemos nosotros como creyentes es lo que dispara o lo que hace que la incoherencia de la fe, la incoherencia cristiana, la incoherencia espiritual se accione. El orgullo. El orgullo no nos deja pedir perdón. El orgullo no nos deja ver a las personas como deberíamos de verlas, a los hermanos y a los no hermanos. Porque aquí se trata de que seamos como Jesús. Y Jesús no solo amó a su iglesia, sino que dice que amó al mundo. Al mundo que más bien lo rechazó. En primera de Juan, en el capítulo 2, a partir del verso 3, el Señor viene y empieza a puntualizarnos algunas cosas para que podamos analizar nuestra coherencia espiritual. Y en el verso 3 empieza diciendo, en esto y en esto sabemos. Hablando de la gnosis, del conocimiento. En esto sabemos. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que diga que los mandamientos ya pasaron, que no nos compete a nosotros, que no los podíamos cumplir, que por eso vino el Señor, porque no los podíamos cumplir? No, es que aunque hubiésemos cumplido todos los mandamientos, eso no nos salva. Aún si hubiéramos estado en todos los mandamientos íntegros, eso no nos salva. Lo único que nos podía salvar de la ira de Dios y cumplir la justicia de Dios es la muerte de un inocente, y el único inocente es Cristo. Aunque nosotros usamos mal la palabra inocencia,
Porque la inocencia se usa como para decirle a una persona que no ha hecho algo, o a un niño que no se está portando mal porque no está conscientemente de esto. Y la inocencia es sin pecado. Eso es lo que significa la palabra inocente, alguien sin pecado. Y nosotros desde que nacemos con una raíz de pecado. Así que no somos inocentes, solo uno es inocente, y ese inocente murió por nuestros pecados, ni siquiera por los suyos, sino por los nuestros. Bueno, sabemos que nosotros hemos conocido, dice, si guardamos sus mandamientos. Así que cuando hay una predicación que dice que los mandamientos no aplican, es una predicación incoherente. Incoherente con el texto que acabamos de leer. Dice, y añade Juan en el verso 4, el que dice, yo he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Podemos ver cómo si nosotros rechazamos el obedecer los mandamientos, las ordenanzas de Dios, entonces automáticamente nosotros nos estamos convirtiendo no solo en personas que no estamos de acorde, íntegros a lo que decimos ser, sino que si enseñamos esto, somos llamados mentirosos por la misma palabra. Porque yo no puedo decir que amo a Dios si no respeto sus mandamientos. Mas el que guarda su palabra, dice el Señor, la caridad de Dios, y prestémosle atención a esta palabra, es muy importante, la caridad de Dios. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Ok. ¿Le había puesto usted atención a esa palabra? Si nosotros amamos a Dios, si nosotros guardamos su palabra, si nosotros hacemos lo que Él nos demanda, la caridad de Dios está en nosotros. ¿Qué es la caridad de Dios? Como para que podamos empezar a pensar si somos coherentes con lo que decimos ser, hijos de Dios. No dice la caridad de nosotros, dice la caridad de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Caridad, para empezar a explicar la palabra, es un sentimiento, actitud que impulsa a interesarse por las demás personas para ayudarles. Eso es caridad. Y lo que tiene que estar en nosotros es la caridad de Dios, no nuestra caridad. Porque hay una diferencia entre lo que es la caridad de Dios y nuestra caridad. Lo que nosotros consideramos por caridad. El que dice el verso 6, y ahorita vuelvo a la parte de la caridad, el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos que ver como ejemplo a Él para poder caminar como Él caminaba? Caminar no en el sentido de mover las piernas, sino en sus actos. En el verso 7 nos ayuda a comprender un poco más. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Se está refiriendo a Deuteronomio, los mandamientos que la mayoría rechaza, los mandamientos que dice que eso era para los judíos. Entre esos mandamientos hay uno que dice, ámense los unos a los otros. Entonces, según alguna fuente o según algunas corrientes de enseñanza, dicen que ya a nosotros no nos aplican los mandamientos del Antiguo Testamento. Y ya hemos aprendido aquí muchas veces que los mandamientos siguen aplicando hasta el día de hoy. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Aplica. No robarás. Aplica. No adulterarás. Aplica. No levantarás falso testimonio. Aplica. Y no quiero seguir diciéndolos todos, porque estamos hablando de los mandamientos. No estamos hablando de ciertas ordenanzas que marcaban conductas de ese pueblo en el desierto. Lo que pasa es que todo se mete como mandamiento, y no todo es mandamiento. Hay cosas que eran circunstanciales, que ya no aplican para este momento. Pero yo no estoy hablando de las cosas circunstanciales, estoy hablando de mandamientos. Y el Señor dice que entre esos mandamientos hay uno que es verdad. Hay uno, cuando dice que es verdad, significa que en nosotros nos va a identificar como hijos de Dios. Por eso en el verso 8 dice, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdad en Él, o sea, en Cristo,
y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbra. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de que nosotros, si aplicamos ese mandamiento, nosotros somos coherentes con lo que decimos ser. Nosotros realmente nos identificamos como hijos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la coherencia o incoherencia de nuestros actos? En el verso 9 dice, el que dice que está en luz, o sea, el que dice que tiene entendimiento, el que dice que conoce a Dios, el que dice que ama a Dios, estoy sumándole estas formas de interpretar la luz, y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. O sea, si alguien de los que estamos acá o de los que escuchan esta enseñanza dice que ama a Dios, que está en entendimiento, que está en conocimiento, que conoce el carácter de Dios y aborrece a su hermano, entonces dice el texto, todavía está en oscuridad, todavía está en tinieblas. Verso 10, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe, me impresiona esa palabra, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ni tiene ni idea de lo que es Dios ni el carácter de Dios. Porque hasta los demonios creen en Dios. Hasta los demonios creen que Dios existe y hasta los demonios reconocieron a Jesús. Pero eso no los hace andar en la luz. El que nosotros digamos que conocemos a Jesús, que creemos en Jesús, el saber que Él nació, que vivió, que murió y que resucitó, eso no nos hace creyentes. Eso nos hace informados solamente, pero no nos hace creyentes. El que yo venga y predique de una manera elocuente o tal vez de una manera diáfana, que haga una predicación, eso no me hace a mí un creyente, me hace un orador. El que cantemos y alabemos de una manera extraordinaria, incluso que la gente se conmueva por mi canto, eso no me hace a mí adorador, eso me hace un cantante. Porque usted se puede conmover con canciones del mundo y puede sentir por el canto de una persona, por la voz de una persona, puede sentir esa sensibilidad del corazón porque somos seres emocionales. Nosotros tenemos una identidad y la identidad es lo que vamos a estudiar hoy. Esa identidad es la que nos va a decir si somos o no somos hijos de Dios. Por eso hay mucha gente que se reúne y se llama iglesia, pero no se reúne siendo iglesia, se llama iglesia, solamente son como campamentos, como lugares de entretenimiento, son lugares donde se exalta al ser humano, pero no se exalta a Cristo, no se exalta el nombre de Dios, porque para exaltar a Cristo, para exaltar el nombre de Dios, tenemos que ser coherentes con lo que hoy vamos a aprender. Si no, entonces, por mucho que predique, por mucho que hable, por muchas personas que me sigan, así sean 1000, 10,000, 30,000, si no soy coherente con lo que Cristo me dijo que tenía que ser, no soy hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice el texto. En Mateo 23, en el verso 23, cuando Dios le está llamando la atención a los fariseos, entre lo que ellos tenían que enseñar y lo que ellos hacían, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice hipócritas. No los está insultando. Ya sabemos que los hipócratas eran actores, unas personas tan capacitadas que le sacaban las lágrimas a cualquiera y podrían estar mostrando llorar y adentro estaban contentos, o podrían estar tristes adentro y mostraban alegría. Eso es justamente un actor de la antigua Grecia, y esos eran los hipócritas, buenos actores. Se tomó eso debido justamente a las máscaras que ellos usaban, se ponía una de felicidad o se ponía una de tristeza para poder expresar a las personas que estaban en las tribunas los gestos que no podían reconocer a lo largo. Y por eso a ellos se les llamó hipócritas, no tanto como insulto, sino como una verdad de su conducta, de su comportamiento. O sea, por dentro ustedes son de una manera y por fuera son sepulcros blanqueados. O sea, su corazón es de una manera y su conducta es de otra.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Nótese que les está reconociendo que hacían algo, como era el diezmar, y no voy a meterme en ese tema. Si ustedes quieren aprender más, busquen una charla que tengo en YouTube que se llama El verdadero diezmo de Dios. Pero ellos están diezmando la menta, el eneldo, y le dice, pero dejaron lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Es lo que dice el texto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario que diezmaran, pero que no dejaran la parte moral de la ley. ¿Qué fue lo que dejaron? Justicia de lado, dejaron de lado la misericordia y dejaron la fe. ¿Se acuerdan de la palabra que dije que no olvidaran? La caridad de Dios. Téngalo presente porque ahorita llegamos ahí. ¿Qué es la justicia? La justicia es equilibrio. Es algo que tiene que verse, sí, que no se vaya ni más hacia un lado ni más hacia el otro. O sea, no nos vamos a ir a favor de una persona y en contra de otra. Debemos de ser equilibrados, tomar decisiones equilibradas. Eso es justicia. Y entre lo que es la coherencia, la justicia tiene que estar también en la predicación equilibrada. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos aplicaban todo lo que era administrativo, pero dejaban de lado el amor y la aplicación del amor hacia las personas. O sea, les llamaban la atención por lo que hacían, les castigaban por lo que hacían, pero ellos no se examinaban a sí mismos que ellos tenían cosas que corregir en cuanto al amor hacia los demás. Por eso le ponían cargas. O sea, usted tiene que hacer esto, pero ellos no lo hacían. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, lastimosamente, muchas veces, sin temor a equivocarnos, nosotros hacemos así. Aplicamos cosas y al final, si nos examinamos, nosotros no las hacemos tal y cual las aplicamos. No murmuren y murmuramos. No critiquen y criticamos. No hagan esto y lo hacemos. ¿Me estoy equivocando o es una realidad? Eso estoy hablando de cosas sencillas en el día a día. Pero podríamos hablar de cosas más graves, cosas que se hacen en lo oculto, cosas que solo Dios conoce, pero que si lo sacara y lo pusiera aquí en la pantalla, Dios, nos veríamos sumamente avergonzados. Y no estoy hablando solamente de los que estamos acá, estoy hablando de la iglesia como tal, o de lo que se dice iglesia como tal, porque no hay una coherencia entre lo que hacemos y lo que somos adentro, o lo que decimos ser. Bueno, lo que ellos estaban haciendo era dejándose de evaluar por lo que se podía ver. Y Dios les está llamando a evaluarse por lo que no se puede ver. ¿Qué es lo que no se puede ver? El alma del individuo. O sea, Dios dice, la evaluación yo no la hago por lo que ustedes tienen o por lo que se ve por fuera de ustedes. Yo la hago por lo que está adentro del corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel. Yo no veo lo que el hombre es en apariencia, yo veo el corazón del hombre. O sea, ellos querían lo material sin importarles la relación que las personas tenían para con Dios. Solo mientras les dieran, estaban satisfechos. Es como si yo me preocupara aquí por su parte económica para con la iglesia, sin preocuparme por la parte espiritual para con Dios. Son dos cosas diferentes. Necesarias ambas, pero ellos habían dejado de lado la parte moral, la parte de la relación con Dios. Por eso no enseñaban fe, y por favor preste atención a esto, no enseñaban fe sino esfuerzos humanos en el cumplimiento de los mandamientos. O sea, le enseñaban a las personas que se esforzaran a cumplir los mandamientos y con eso podían darse por satisfechos. Como dije, mi evaluación no es todos los mandamientos, pero hubo un hombre al cual el Señor Jesús le preguntó si estaba cumpliendo los mandamientos, y él le dijo, sí, los he cumplido todos desde niños. Y el Señor le hace ver después que no estaba cumpliendo todos, que tenía problemas con las relaciones con los demás, con el amor. Lo mismo que los fariseos. Esto pareciera una contradicción, que nosotros no seamos evaluados por lo que hacemos, sino que solamente por lo que somos.
Pero Santiago me hace una pequeña aclaración que me ayuda a mí a poder entender un poco más el carácter de Cristo en lo que se está enseñando hoy. En Santiago, en el verso 14 del capítulo 2, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Santiago lo que está diciendo es que si yo tengo fe, voy a tener una buena respuesta hacia las personas. Voy a tener una respuesta de amor hacia las personas. Voy a cuidar de las personas. Me voy a preocupar por la necesidad de las personas. Eso es caridad. Y después él lo desarrolla hablando de los pobres. Eso es caridad. Entonces la pregunta es, ¿será que asistir a los demás en sus necesidades es evidencia de fe y salvación? ¿Será que según lo que Santiago me está diciendo a mí, el hecho de que yo venga y colabore, dé a la Teletón, dé a la Cruz Roja, dé al Club Rotario, dé a todas las personas que se me aparezcan en el camino dinero, eso me hace más santo? No, Santiago no está diciendo eso. Santiago lo que está diciendo es que de manera natural al que tiene a Cristo en el corazón va a hacerle el bien a los demás, pero que hacer el bien no es una evidencia de tener a Cristo en el corazón. Así que si el hacer las cosas, el hacer bondades es evidencia de fe y salvación, no lo es. Voy a contar algo, un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago. Un grupo de investigadores de esta universidad llevaron a cabo un experimento con 1,170 niños. Por favor, prestemos atención a este experimento, porque de ahí es que vamos a empezar a diferenciar la caridad de Dios y nuestra caridad. Y lo que nosotros tenemos que tener es la caridad de Dios, no la nuestra. Agarraron 1,170 niños entre los 5 y los 12 años. Todos eran procedentes de Estados Unidos, Canadá, Jordania, Turquía, Sudáfrica, China. La mayoría de todos procedían de hogares que se identificaban como cristianos, musulmanes o no religiosos. Aunque también dentro del grupo, según lo que dice la investigación, en un pequeño porcentaje habían judíos, budistas, hindúes o agnósticos. Para ver cómo funcionaba la religión dentro de las familias, empezaron a estudiar a los niños. Porque si usted quiere estudiar una familia, estudia a un niño. Estudie la conducta del niño y usted tiene una idea de lo que dentro del hogar sucede. Los niños, en una gran porcentualidad, en un gran porcentaje, reflejan el hogar de cada uno. Cómo hablan, cómo se conducen, cómo responden. Porque es lo que están aprendiendo, es lo que están recibiendo de sus padres. Es muy sencillo analizar una familia con solo ver a los hijos. Entonces, para investigar el altruismo en las familias de los que se decían creyentes o de los no creyentes en ese grupo de estudio, ¿qué es altruismo? El altruismo es el deseo de bienestar hacia los demás. Esto es algo contrario al egoísmo. El altruismo tiene que ver con el desear hacerle el bien a los demás. Y hacerle el bien a través de la parte material, o sea, dándoles cosas. Estos niños se sometieron todos a un juego que se llama juego del dictador. ¿Lo habían escuchado? ¿Qué hace un dictador? Se beneficia a sí mismo, solo quiere las cosas para él. Entonces el juego del dictador consistía en tratar de analizar a estos niños y sus familias de cuánto interés tenían hacia los demás o cuánto egoísmo tenían hacia sí mismos. Cada niño se le entregaron 30 calcamonías. De esas 30 calcamonías tenía que escoger 10 que les gustaran para dejárselas. Después de que había escogido 10 calcamonías, les dieron 2 sobres más
donde tenían que poner el resto de las calcamonías, 10 a un lado y 10 al otro. El monitor, o mejor dicho, la persona que estaba haciendo el ejercicio, le dijo a los niños que estas calcamonías de estos sobres debían ser entregadas a niños que no podían jugar porque no alcanzaban las opciones para juego o no alcanzaban las calcamonías para que pudieran jugar. O sea que habían algunos niños que se iban a quedar sin jugar. Es como si tuviéramos en este momento 100 posibilidades de jugar y que de esas 100 posibilidades usted se asegura 10 que son las que le gustan. Pero hay otras 20 que se van a utilizar. Esas 10 usted se las deja, se las lleva para su casa, pero con las otras usted tiene que pagar su juego, que son 10, y con las otras 10 darle a otro para que pueda jugar porque no hay suficientes calcamonías o llamémosle etiquetes o pases de entrada o moneditas para subirse a los caballitos. Así era como querían calcular ellos el altruismo, con las calcamonías que podían compartir. Se han hecho estudios, y este grupo de la Universidad de Chicago ha hecho los estudios que enseñan que los niños son más generosos conforme van creciendo. El niño tiene una naturaleza egoísta. Esto es mío, y usted lo puede ver jugando con un carrito y el otro tiene tal vez un cartón y ya él no quiere el carrito, él quiere el cartón del otro. Él no quiere lo que su papá le compró aunque sea lo más bonito. Él quiere lo del otro porque es del otro, no porque sea bonito. Eso se llama envidia. Es de lo que voy a hablar mañana. La pudrición en la vida. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos pudramos en la vida? La envidia. Porque no nos deja estar tranquilos. Porque por estar pensando en lo que los demás tienen y por qué lo tienen si yo soy hijo de Dios, entonces me dejo de concentrar en las verdaderas bendiciones de Dios. Me concentro más en las añadiduras que en la justicia de Dios. Entonces estos niños que son evaluados, que se supone y se sabe que con el crecimiento y con la madurez van haciéndose más generosos, entran dentro de este estudio que arroja las tendencias altruistas de los niños y por consecuencia las tendencias altruistas de la familia. Los investigadores llegaron a la conclusión, a la hora que estudiaron a todos estos 1170 niños, que las familias de los ateos y no religiosos eran más generosos, más altruistas que de los religiosos, de los creyentes. ¿Por qué llegaron ellos a esa conclusión? ¿Y qué encontraron dentro de esos corazones que les arrojaron una conducta que los niños no estaban aprendiendo en sus hogares? Y se reflejó en ese juego que se llama el juego del dictador. Resulta que una vez que ellos desarrollan la investigación, le llaman a este fenómeno licencia moral. ¿Qué es lo que hace la licencia moral? En esencia consiste en que usted utilice algo bueno para justificar algo malo. O sea, hacer algo bueno para apagar algo malo. A menudo esto se hace incluso sin darse cuenta. O sea, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué la gente regala plata? Por sentirse buenos. ¿Por qué la gente quiere participar en todo y hacer de todo? Por sentirse buenos. Entonces no olvidemos que estamos estudiando la caridad de Dios en contrario a nuestra caridad. Porque resulta que cuando yo entiendo la caridad de Dios, puedo entender realmente si soy coherente entre lo que digo ser y lo que realmente soy. Por eso usted encuentra gente en los semáforos dando plata, monedas, y ojalá lo estén viendo. Usted ve gente en las reuniones tratando de que cuando alguien dice hay que darle plata a alguien, ni siquiera investiga si esa persona es una persona desperdiciada, alcohólica, drogadicta, solo hay que darle. Y ojalá que todos se den cuenta de que yo estoy dando. Porque eso me hace sentirme bueno. En las fotos, en las redes sociales, vemos a la gente dando dinero y tomándose fotos para que los vean. Para que los vean
delante de los menos afortunados y sentirse buenos. Pero resulta que el estudio lo que arrojó que los que se conducen así son los que dicen ser hijos de Dios y no los ateos en mayoría. ¿Por qué? Jesús dice en el capítulo 6, y ahorita vuelvo a este punto del libro de Mateo: guardaos de hacer vuestra propia justicia. ¿Cuál es mi justicia? Lo que a mí me hace creer que soy bueno, que era lo que los fariseos pensaban, hacer lo que ellos consideraban que era bueno. Y el Señor le dice: no, eso no es lo bueno. Yo les voy a explicar qué es lo bueno y cómo se actúa con bondad, cómo se actúa con generosidad. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. ¿Se acuerda lo que le reclamó a los fariseos? Ustedes lo que hacen es para que los vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, le puede cambiar la palabra ahí y le puede poner monedas, le puede poner ofrendas, le puede poner lo que sea. Cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no se anuncie, no se tome fotos. No tienen por qué verlo. ¿Por qué tengo que salir yo en el Facebook dándole a un montón de gente regalos de fin de año, dándoles comidas? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo hago calladito? Porque hay un problema en mi corazón al cual se le conoce como licencia moral. Necesito justificar delante de las personas la verdadera moralidad que está en mi corazón. Pero resulta que estoy equivocado, porque no es delante de las personas que yo debo de hacer un análisis de mi moralidad, delante de Dios, porque a Dios no lo estoy engañando. Porque muchas veces cuando se trabaja en la moralidad delante de las personas y se le da algo a alguien, y si esa persona lo utiliza de la manera que no estábamos esperando lo utilizara, entonces nos sentimos amenazados, afectados, nos sentimos tristes. Si yo le digo a una persona, o si yo le doy a una persona algo y le digo: tome, aquí están estos 1000 colones, se los quiero obsequiar, y se los quiere comprar en picaritas, es asunto de él, ya se los obsequié. Pero si yo quiero que esa persona compre lo que yo quiero que compre, entonces lo que estoy es evidenciando mi moralidad. Lo que estoy evidenciando es lo que yo quiero que esa persona haga para que tape y excuse lo que realmente yo soy. No hagas tocar trompeta, dice, delante de ti, como hacen los hipócritas. Volvemos a la hipocresía, porque podemos lucir muy generosos, pero realmente el corazón puede ser un gran hipócrita. Y digo un gran hipócrita porque al final lo que queremos es que los demás nos vean como los bondadosos, como los súper generosos, como los maravillosos, pero adentro en el corazón, cuando estamos en privado, nosotros estamos diciendo: ¿viste lo que hizo con la plática que le di? ¿Viste lo que hizo con la comida que le di? ¿Se la regaló al vecino? ¿Para qué le di nada? Si se la regaló al vecino, era para él, era para ella, y se la terminó regalando a la mamá, al papá, a todos. Entonces, ¿para qué le di nada? Porque eso es hipocresía. Porque no había un corazón deseoso y generoso de ayudar, era un corazón deseoso del aplauso, del halago, del reconocimiento. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Si nosotros, mi hermano y mi hermana, le damos algo a alguien, hacemos algo por alguien, nosotros no nos debe importar qué hace con eso. Es un asunto de esa persona. Ya usted lo dio. Pero si usted da algo con condiciones, no lo está dando, lo está prestando. O lo está dando en administración según mis instrucciones. No haga tocar trompeta, dice, delante de ti, como hacen en las sinagogas y en las calles los hipócritas, para ser que alabados por los hombres. Ahí salen con la foto, ahí salen en Facebook, por todo lado, ahí salen en Instagram. Véanos aquí, véanos en esta iglesia donde estamos ayudando a esta gente pobre. ¿Por qué? Si eso hubiera sido correcto, tendríamos montones de imágenes de Jesús haciendo eso. Y no es que no habían imágenes, habían bustos. Habían, desde los tiempos de los egipcios, habían cosas que se esculpían. Porque al Señor no le interesaba eso. Al Señor lo que le interesaba era agradar al Padre. Eso era todo lo que le interesaba, la gloria del Padre. De cierto digo, ya tienen ¿qué? Su recompensa. Verso 3.
Mas tú, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿No les parece incoherente que una gente que se diga cristianos, creyentes, vayan en contra de esto que está diciendo el Señor cuando se salen anunciando en todas las redes sociales con el pretexto de publicitarse para que le den más dinero? Pretexto, pongo pretexto, porque eso es lo que he escuchado. No, es para que la gente sepa y así la gente aporta más. Entonces, ¿dónde está el Dios Todopoderoso que escudriña los corazones y que antes de que le pidamos ya tiene respuesta? No es coherente lo que estoy diciendo. Si yo tengo que manipular a través de las imágenes, a través de las palabras y poniendo a una persona que está casi sin nada para poder obtener un beneficio económico para disque ayudarle a ellos, entonces no estoy creyendo en el Dios que mueve todo, el soberano Dios. Estoy creyendo en mi estrategia. Me siento como un publicista. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que dejar que Dios mueva los corazones. Y cuando Dios mueve los corazones, Él va a dar la respuesta correcta a través de corazones correctos. Corazones que no quieren el aplauso. Corazones que lo único que quieren es ser como Cristo. Amar a las personas como Cristo las amó. Eso es la justicia de Dios. Esa es la caridad de Dios. O sea, en otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, el Señor dice muy claro que si tu Padre te ve en lo secreto haciendo las cosas, te recompensará en público. Esto que acabo de explicar, esto no ayuda al juego del dictador. Esto hace perder al juego del dictador. Porque el dictador necesita ser exaltado, necesita ser alabado, necesita ser aplaudido. Pero si ustedes, ejemplo, en esta semana hicieron una bondad con alguna persona, extendieron su brazo generoso hacia una persona y nadie se dio cuenta y se sienten mal porque nadie sabe, lo que se hizo mi hermano y mi hermana no fue para Dios ni para la persona, fue para sí mismo. Pero si lo que yo hago, lo hago realmente para Dios, me importa poco o nada si se dieron o no se dieron cuenta. Porque lo que estoy haciendo es adorando a Dios y alabándolo en lo que yo hago. Así que no quiere decir, mis hermanos, que la gente religiosa no sea generosa del todo. No quiere decir eso. Tampoco significa que cuando la familia es religiosa es más generosa, tampoco. Es que no tiene que ver nada con esto. Lo que nos está enseñando el texto es hacer y ser. O sea, si yo hago es porque soy. Y si no soy, mejor no haga. Los que están atentos, mis hermanos, a enviar dinero a los necesitados y salir publicitados, son incapaces, mis hermanos, muchas veces de estar trabajando con el necesitado. La mayoría de las veces. Están atentos para dar dinero, pero no están atentos para abrazar. ¿Para qué queremos ofrendar aquí en la iglesia algo para la iglesia si no somos capaces de abrazarnos los unos a los otros? O sea, ¿para qué yo voy a predicar aquí si no soy capaz de abrazar a mi hermano Alexis? Dios esta predicación la ve como nada. Él va a usar la predicación. Porque Dios agarra todo y para los que le aman les ayuda para bien. O nos ayuda para bien. Pero a mí no me sirve de nada. Vengo a ser como un vaso desechable. Una vez que prediqué se tira a la basura. Y así hace mucha gente. Llega a la iglesia, muy generosos con la iglesia, muy vivaces con la iglesia, en conjunto, pero hay alguien en el grupo de la iglesia que no les cae bien y no lo abrazamos. No le acercamos. No quiero que se me dirija. Eso es incoherente con lo que estoy diciendo que soy. Ahí no hay coherencia. Si amo a Dios, amo su iglesia. Si amo a Dios, amo a mis hermanos. Si amo a Dios, amo a sus hijos. Eso es como la gente que están atentos a enviarle dinero a los animalitos para ayudar a los animalitos y tiene un perro amarrado. Que dice que van a participar en la persecución de los animalitos y no se preocupan por su propio perrito, ni siquiera por recogerle la popó. Eso es incoherente. Pero si salgo en el Facebook, yo doné. Yo soy donador. Ay, gracias, José Garmendia es uno de los más fervientes donadores de este movimiento de ayuda a los perritos. Y llegan a mi casa y mi perrito o mi perrita está aguantando hambre, está con problemas de falta de alimentación
está con problemas de cuidado. Entonces, eso es incoherente. Porque hasta Dios le dijo a Jonás que él no estaba preocupándose de 120,000 personas y de los animales. Porque Dios nos enseña a nosotros que Él se ocupa de los animales también. Eso es incoherente, mi hermano y mi hermana. Eso no es lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer cosas afectivas. No nos está llamando a hacer cosas según nosotros, caridad para las personas. No de esa manera, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener la caridad de Dios presente, no la nuestra. Porque la caridad nuestra busca el aplauso, el reconocimiento, el sentirnos bien, el tapar con una sábana nuestra moral interna. Y decir, wow, soy bueno. Cuando ni siquiera nadie en el mundo es bueno, solo Dios. Michael Bloomberg, el fundador de Bloomberg, no sé si lo estoy diciendo correctamente, dijo algo. No sé si es creyente, si no es creyente, solo estoy prestando atención a lo que él dijo. Y me llamó la atención. Dijo, pienso que entre más dinero pongas en las manos de las personas, más dinero van a gastar. Qué interesante, ¿ah? Lo que dijo este señor. Este señor dice, si usted le da dinero a la persona, él no va a saber administrar, solo va a saber gastar, porque lo que le diste fue más dinero. Si es una persona irresponsable en sus finanzas y usted le da dinero, no le está ayudando en nada. Por eso la caridad de Dios no es como la nuestra. Porque la caridad de Dios va a la base del problema. La caridad de Dios enseña a la persona dónde está el problema. Y le enseña a la persona a pescar, no le da pescado. La caridad de Dios lo que le dice a la persona, sos un mal administrador, arrepiéntase de lo que está haciendo. Sos una persona desperdiciada, arrepiéntase de lo que está haciendo. Sos una persona que no tiene el orden de prioridades correcto, arrepiéntase de lo que está haciendo. Su administración de las finanzas no lo va a llevar a buen puerto. Entonces Bloomberg dice que cuando se le da dinero a una persona, solo se le da para que gaste más. No para que administre bien. Lo único que se está haciendo es alcahueteando al individuo. Y el individuo lo único que va a hacer es hundirse más y más y más. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estudiado hasta este momento? Bueno, porque nosotros vamos a ir delante de Dios a un juicio. Y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que somos. Absolutamente vamos a tener que dar cuentas de todo. Nadie se escapa. Aquí ninguno se escapa, ni ninguno de los que me escuche se escapa a darle cuentas a Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, somos incoherentes espiritualmente? Yo creo firmemente que el que no levante la mano es un mentiroso. Porque no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Porque solo uno es perfecto, uno es inmaculado, solo uno es perfectamente santo. Jesús. Y ese, nuestro Señor Jesús, quien es nuestro abogado delante de Dios cuando demos cuentas, no se comporta como un abogado tradicional. ¿Sabían ustedes? El abogado tradicional lo que trata aquí en la tierra es de defender la inocencia del cliente. Eso es lo que hace un abogado tradicional. Usted contrata a un abogado para que demuestre que usted es inocente, para que salga libre. Nuestro abogado no. Nuestro abogado acepta la culpabilidad y nos dice, acepte la culpabilidad. ¿Cómo hace usted para presentarse delante de un juez y decir, sí, soy culpable? Pero no se supone que me están defendiendo para que no vaya a la cárcel. Pero resulta que lo que Jesús dice, sí, soy culpable. Diga que es culpable. Mi hermano y mi hermana, si hacemos una evaluación delante de Dios y decimos, ¿quiénes de los que estamos aquí somos incoherentes espiritualmente entre lo que decimos que somos y lo que hacemos? ¿Quién se declara culpable aquí? Y dice delante de Dios, sí, soy culpable, Señor. ¿Hay alguien que se pueda escapar de eso? Y no solo que se pueda escapar, sino que Jesús dice, diga que es culpable, declárese culpable. Entonces el juez se presenta delante de nosotros y pregunta, ¿alguno de los que están aquí se declaran culpables? Y Jesús a la par de nosotros nos dice,
es culpable su señoría. Él es culpable, ella es culpable de todo lo que está diciendo este pastor, y él es el culpable también. Y diga que es culpable. Entonces no me queda más que decir, Señor, es cierto, soy culpable. De todo lo que se me está acusando, soy culpable. En poca proporción o mayor proporción, pero somos culpables. Eso fue lo que dijo Daniel cuando estaba orando, viendo hacia donde el templo iba a ser reconstruido, viendo hacia Jerusalén. Somos culpables delante de Dios. No escuchamos a los profetas. ¿Y sabe cómo le dijo Dios a este hombre, varón amado? Porque Dios no nos rechaza a nosotros porque pecamos. Nos rechaza cuando no reconocemos que pecamos. Porque dice el Señor que quien se acerca a Dios en reconocimiento de pecado, dice, y se aparta de este pecado, prospera. O sea, yo reconozco delante de Dios que pequé, me aparto de este pecado y voy a prosperar. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El arrepentimiento debe estar delante de nosotros. Y aquí en esta llamada de atención que estoy dando yo en este momento, que no solo es hacia ustedes, sino hacia mí, deberíamos de llegar a donde el juez y decirle, señoría, soy culpable. Ok, perfecto. Usted admitió su culpabilidad. ¿Cuántos de los que están aquí dirían, delante de Dios, soy culpable, Señor? ¿Cuántos dirían con un amén, soy culpable, Señor? Entonces el Señor nos escucha, a ustedes y a mí, y nos dice, ok, son culpables, esta es la sentencia, muerte. No, yo necesitaba un abogado del mundo, no a Jesús. Este Señor Jesús lo que está haciendo es mandándome al fuego eterno. Pues no, vieras que no. Aunque la paga del pecado es muerte. Y por eso Él dice, están muertos. Entonces el juez viene y dicta la sentencia, culpables de todos los cargos. Y entonces nosotros empezamos en un puro temblor. Ahora sí, lo que nos viene. Pero dice el juez, justo, la pena está cumplida. Son culpables. No son inocentes, son culpables. Pero ya la pena está pagada. Aquí es donde empieza a tener sentido la enseñanza de hoy. Y con lo que voy a ir cerrando. ¿Culpables sin sentencia? Si no pasé ni un minuto ni un segundo en la cárcel. ¿Cómo es eso tan raro? Porque la evidencia de que somos perdonados nosotros es cuando tenemos la capacidad de perdonar. Si yo puedo entender lo que Jesús hizo delante del juez justo, cuando dice, sí son culpables, yo los reconozco culpables, pero yo pagué por ellos, por su culpabilidad. Entonces, cuando yo sé lo que significa eso, entonces puedo tener capacidad de perdonar. Cuando yo tengo evidencia de haber sido amado como Cristo me amó, voy a tener la capacidad de amar. Cuando yo tengo una evidencia de mi abogado y salvador de misericordia, voy a tener capacidad de aplicar la misericordia. Pero si yo no tengo evidencia de ninguna de estas cosas, mi hermano y mi hermana, entonces no tengo capacidad de aplicarlo. Y la evidencia no es externa, la evidencia es interna. Es un sello del Espíritu Santo. No significa que no nos equivocamos. No significa que no nos airemos. No significa que no, en algún momento no tomemos decisiones incómodas. Significa que cuando lo hago digo, Señor, soy culpable. Soy culpable. Dame una oportunidad. Y dice David que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. ¿Usted sabe por qué David dice eso? Porque nuestros pecados son nuevos todos los días. La Biblia nos enseña, Mateo en el capítulo 22, del verso 34 en adelante, parte de esta gran verdad, si no es que toda la verdad. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Por eso Juan, cuando escribió lo que empezamos a estudiar, dijo, el que dice, yo he conocido y no guarda sus mandamientos, ¿cuáles? Estos son los más grandes. El tal dice, y viene la sentencia sobre la persona, es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque nosotros debemos de guardar esos mandamientos. Y la evidencia experimental de que Dios ha puesto la misericordia en nosotros y nosotros entendemos esa misericordia y la aplicamos hacia las otras personas, lo encontramos dentro de la lista de las bienaventuranzas. En el capítulo 5, verso 7 de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, ¿se acuerdan del ejercicio con el que iniciamos? Si nosotros tuviéramos que escoger adorar a Dios según nuestra justicia, ¿cómo quedaríamos delante de Dios? Debiendo, porque siempre fallamos. Todos los días nos equivocamos. Con solo abrir la boca nos equivocamos. Pero Dios nos dio algo a nosotros, mis hermanos. Algo hermoso que no sé si usted se había dado cuenta. Se llama respirar. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando usted se levanta, respiremos juntos, inhalemos, exhalemos. Estamos alabando al Señor. Es algo natural que Dios puso en nosotros. Mientras respiremos, alabamos al Señor, indiferentemente de lo que somos y lo que hacemos. Déjeme explicar algo del nombre de Dios. Cuando nosotros escribimos el nombre de Dios, se escriben con 4 letras que se llama tetragrama. Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre de Dios. Pero es impronunciable. Cuando usted analiza la 5ª letra que está en el alefato hebreo, es la Hei. La Hei representa un hombre con las manitas levantadas. No puedo levantar las dos por el micrófono. Con las manitas levantadas. Eso es una puerta abierta, es revelación, es iluminación, es un soplo de vida en nosotros. Es una figura que representa adoración. Esa es la letra Hei. Y la letra Yod, que es Yod, Hei, Vav, Hei, la letra Yod representa a Jesucristo. O sea, es la letra más pequeñita del alefato. Y de ella se derivan muchas letras. Entonces estamos viendo en el nombre de Dios está aplicada justamente la misericordia. Pero eso no es solo lo que deseo que se lleven como regalo. Deseo darles a ustedes hoy una enseñanza que Dios me permitió aprender para que podamos ver que desde que nos levantamos adorando a Dios aún inconscientemente. Aún a pesar de nuestra justicia, aún a pesar de nuestra conducta de caridad, aún a pesar de todos nuestros errores, porque la Hei representa adoración. Aleluya. Eso es lo que representa, adoración. Y cuando usted lee el nombre de Dios, lo que el Salmo dice en el Salmo 150, verso 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo único que está enseñándonos a nosotros es a respirar. El nombre de Dios no tiene forma de traducirlo. Es impronunciable, pero suena. ¿Sabe cómo suena la Yod? Repito, ¿cómo suena la Yod? Y la Hei.
¿Están conmigo? Estos imperfectos seres humanos que Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló aliento en nuestra nariz, Dios se ocupó que en medio de nuestros errores pudiéramos levantarnos, y lo primero que hacemos es ¿sabe qué estamos diciendo? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, de verdad, por ayudarnos a entender tal maravilla, por ayudarnos a poder comprender nuestra incapacidad, nuestros pecados, nuestra inconsciencia, Señor, y aún así llamarnos a adoración con solo el soplo que pusiste en nosotros. Gracias, Señor, por el salmista. Gracias por ayudarnos hoy a entender y a comprender, Señor, lo hermoso que eres, Señor, porque buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y con solo respirar nos ayudas a poder acercarnos cada mañana, cada respiración, estemos despiertos o estemos dormidos, nos ayuda a acercarnos a ti. Gracias, Jesús, por eso. Amén. ¿Sabe, mis hermanos? Cuando nosotros nacemos, no respiramos por los pulmones. Cuando nosotros nacemos, el doctor toma y nos golpea, y lo primero que hacemos es adorar a Dios. Este es el mensaje de hoy. Me voy porque ya no puedo seguir aquí. Venimos juntos delante de ti, delante de tu presencia, para adorarte, para entregarte nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida.